Vamos a hablar hoy de Franco Colapinto, porque yo estoy convencido de que el debut de Franco Colapinto no fue peor que el de Oliver Behrman. Efectivamente, amigos, hoy os quiero hablar de algo que todavía no se ha mencionado, o al menos no lo he visto en ningún lado, porque la verdad que he estado leyendo mucha prensa internacional en estos últimos días y no he visto por ningún lado. O sea, sí que he visto a gente hablando muy bien de Franco Colapinto, diciendo que lo ha hecho muy bien y tal, pero no hasta el punto del que se habló sobre Oliver Behrman. Y mi resumen rápido es que yo creo sinceramente que el debut de Colapinto no fue peor que el de Behrman, por mucho que desde la Fórmula 1 nos hayan querido vender lo contrario. Y sí, es cierto que cuando se trata de un piloto británico parece que hay que hacerle la ola en todo momento, que bueno, ya sale todo el mundo, ya sabemos que la Fórmula 1 es muy británica y todo el mundo le hace la ola cuando un inglés lo hace bien. Y cuando es un hispanohablante, pues como dijo Fernando Alonso alguna vez, pues bueno, la cosa se complica, digámoslo así. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que nadie me malinterprete, porque en ningún momento quiero menospreciar a Oliver Behrman y su Gran Premio de Arabia Saudí, porque como tenemos aquí ya en pantalla, yo fui el primero en ver que hizo una carrera espectacular e hice este artículo de aquí hablando maravillas de él. O sea, cuando terminó la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, lo primero que hice fue un artículo sobre Behrman porque hizo un carrerón. Y lo digo desde aquí, y no quiero menospreciar el debut de Behrman. Pero lo que también me da un montón de rabia es que de repente miras los Power Rankings de la Fórmula 1 y te das cuenta de cómo califican a un piloto inglés y cómo califican a un piloto, en este caso argentino, aunque bueno, siendo hispanohablante ya sabemos que no lo califican igual que a un inglés. Y como decía, me da mucha rabia porque claro, tenemos aquí a la izquierda el Power Ranking de Arabia Saudí, en el que vemos que a Oliver Behrman le dieron un 9, un sobresaliente, o sea, fue la segunda mejor nota, solo por detrás de Max Verstappen. Y a la derecha tenemos a Franco Colapinto, tenemos el Gran Premio de Italia en Monza. A Colapinto le dieron un 7. Un 7 a Colapinto y un 9 a Oliver Behrman. Y yo estoy convencido de que esto no tendría que ser así. No tendría que ser así y hay que decirlo. Pero ¿por qué digo que el debut de Colapinto no fue peor que el de Behrman? Vamos a analizarlo punto por punto. Y es que aquí, acabo de pasar en pantalla, tenemos los resultados del Gran Premio de Arabia Saudí. Lo primero que vamos a hacer es revisar resultados, ¿vale? Si nos vamos al Gran Premio de Arabia Saudí, podemos ver que Oliver Behrman finalizó en la 7ª posición. Y si echamos ahora un vistazo al Gran Premio de Italia, podemos ver que Franco Colapinto fue 12º. Vale, hasta ahí todo correcto. 7º y 12º en la cabeza de alguien que no tiene ni puta idea sobre Fórmula 1, pues sonará muy bonito para Behrman. Dice, 7º es mejor que 12º y ya está, el debut de Behrman es mejor que el de Colapinto. Pero claro, esto no funciona así. Me vuelvo ahora a los resultados del Gran Premio de Arabia Saudí y vamos a comparar un poquito. Vamos a mirar ahora los resultados de compañeros de equipo, porque Charles Leclerc terminó tercero en Jeddah, mientras que, por ejemplo, bueno, Alexander Albon en Monza fue 9º. Es decir, aquí en Jeddah hay una diferencia de 4 posiciones entre compañeros de equipo. Leclerc tercero, 7º Norris. Y en Monza tenemos una diferencia de 3 posiciones, de 9º a 12º. Más o menos parecida, pero incluso se podría decir que la diferencia entre Colapinto y Albon es menor que la de Leclerc y Behrman. Pero fijémonos ahora en los resultados como tal, ¿vale? Porque aquí vemos que Leclerc fue tercero a 18,639 segundos del ganador y Behrman fue 7º a más de 42 segundos del ganador. ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre Leclerc y Behrman? 24,040 segundos. Y ojo, porque hay que decir que en el Gran Premio de Arabia Saudí hubo un coche de seguridad y la relanzada llegó en la vuelta 10, con lo cual hubo 10 vueltas menos para sacarle diferencia. Pues claro, con el coche de seguridad todo se comprime, todo se iguala
Y a partir de la vuelta 10 fue cuando se empezó a estirar la diferencia. Y hubo 24,040 segundos entre Leclerc y Wehrmann. Nos venimos ahora al Gran Premio de Italia, en el que no hubo coche de seguridad y la diferencia entre Albon y Colapinto fue de 13,852 segundos. Es decir, hablamos de una diferencia de 13,8 y 24,4. Hay más de 10 segundos de diferencia entre lo que hizo Colapinto y lo que hizo Wehrmann. Por ahí, ya de por sí, se puede decir que Colapinto quedó más cerca de su compañero de equipo en el Gran Premio de Italia, pese a no haber coche de seguridad, que lo cerca que quedó Wehrmann de Leclerc en el Gran Premio de Arabia Saudí. Pero sigamos, porque para analizarlo todo hay que analizar también el rendimiento del coche. Rendimiento de cada coche, el coche que utilizó cada uno y la posición relativa que tendría que haber ocupado. Porque claro, el Ferrari comenzó el año siendo claramente el segundo mejor coche de la parrilla, porque tenían a Red Bull bastante por delante, pero también Mercedes y McLaren estaban en otro escalón. ¿Esto qué significa? Pues que en condiciones normales Ferrari tendría que haber quedado en la tercera y cuarta posición en Arabia Saudí. Y lo cierto es que Charles Leclerc terminó holgadamente en la tercera posición y Wehrmann terminó séptimo. Un poquito atrás de lo que tendría que haber terminado, pero bueno, obviamente fue un gran debut, la verdad, y repito que no le estoy atacando en ningún momento, yo creo que hizo una gran actuación. Pero tenemos aquí ahora en pantalla el resultado del Gran Premio de Italia. ¿Qué pasó el fin de semana pasado en Monza? Pues si analizamos velocidades punta, rendimiento en clasificación, rendimiento en carrera, la verdad es que el Haas parecía el quinto coche. Hay que decirlo, el Haas parecía el quinto coche en Monza. Hülkenberg lo hizo muy bien en clasificación, Magnussen lo hizo muy bien en la carrera, llegó a puntuar pese a la sanción que le pusieron, que si no hubiese sido noveno. Y Albon, de hecho, llegó a decir que Haas estaba lejos de ellos en Monza. Y yo creo, sinceramente, que no le falta razón. Así que... ¿qué coche era el Williams? ¿Era el sexto? ¿Era el séptimo? Yo creo que estaba ahí con Aston Martin, como mínimo. Podía ser el sexto, podía ser el séptimo, estaba más o menos cerca de Aston Martin, ya sea por delante o por detrás. Entonces, digamos que las posiciones normales de Williams en Italia hubiesen sido de 11º a 14º. Porque si eres o sexto o séptimo coche, 11º, 12º, 13º, 14º. ¿Y qué posición se llevó Franco Colapinto? 12º. O sea, más o menos entró en una posición normal para el coche que llevaba. Y también hay que decir, por otro lado, que seguramente Alexander Albon, si no hubiese sido por aquella sanción de Kevin Magnussen y por aquella mala estrategia de Aston Martin, o por que se comen las gomas y tuvieron que hacer aquella estrategia de 2 paradas, seguramente Albon hubiese sido 11º. Porque Fernando, yo creo que tenía un poquito más de ritmo, y Kevin Magnussen, si no fuera por la sanción, seguramente los puntos hubiesen sido para Magnussen y Alonso. Albon seguramente hubiese sido 11º y Colapinto 12º, con lo cual la verdad es que la posición de Colapinto fue bastante acorde al coche que tenía. O sea, ya os digo que por ese lado yo creo que hizo un debut bastante, pero bastante bueno, ¿eh? O sea, la carrera que hizo además saliendo 18º, recordemos, y llevando a cabo algún que otro adelantamiento bastante bonito, como el que le hizo a Stroll por el interior de la variante del retifilo y que casi le hizo el exterior a Nico Hülkenberg a la salida de la curva. La verdad que dio un espectáculo bastante bonito Franco Colapinto. Así que, como decía, yo creo que fue un debut muy, pero que muy bueno. Pero bueno, tengámoslo todo en cuenta, porque ahora sí que es cierto que cualquiera me podrá decir que, bueno, el circuito urbano de Jeddah es mucho más complicado que Monza, porque cualquier error te vas contra el muro, te quedas fuera. También me podréis decir que Wehrmann se subió al Ferrari el sábado por la mañana, que no tuvo libres 1 y 2 con ese coche, que Franco sí que hizo el Gran Premio entero. Vale, estaréis en lo cierto, sí, porque me podréis decir todo lo que queráis. Pero también hay que decir que Wehrmann el viernes de Arabia Saudí no estuvo parado, que estaba corriendo en la Fórmula 2 y además tuvo sesión de clasificación.
donde ya pudo buscar límites en el circuito urbano de Jeddah, donde iba con el cuchillo entre los dientes. Bueno, y de hecho se llevó la pole. Y obviamente sí, un Fórmula 2 no tiene nada que ver con un Fórmula 1, pero el hecho de haber buscado ya los límites del circuito el viernes, eso ya te da un pequeño plus. ¿Sabes? Cuando el resto de pilotos de Fórmula 1 estaba en libres 1 y libres 2 el viernes, él ya estaba buscando límites. Con lo cual, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también hay que decir que debutar en Monza tampoco es el sitio más fácil. Porque en Monza normalmente se lleva un alerón trasero que es finísimo, es casi una hoja de papel. Y en cualquier momento el coche, con esa falta de carga aerodinámica en la parte trasera, te pega un latigazo y te vas a la mierda. No es nada fácil debutar en Monza. Y si no, que se lo digan a Kimi Antonelli. Porque, bueno, ya sabemos qué pasó. Y también, vale, también lo acepto. Me podréis saltar ahora con el debut de Nyck de Vries. Porque Nyck debutó en Monza también, lo hizo muy bien, lo hizo espectacular, vale, perfecto. Pero tampoco me vais a negar que en aquel Gran Premio no tuvo comparación. ¿Por qué? Porque Nyck de Vries entra sustituyendo a Alexander Albon y no es lo mismo debutar comparándote con Albon que comparándote con Latifi. O sea, yo creo que nadie sabe qué podría haber hecho ese Williams en manos de Albon. Y en manos de Latifi, pues bueno, ya sabemos que no era el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Así que por ahí lo vamos a dejar un poquito en el aire. Pero bueno, como también tengo en cuenta este punto a favor de Wehrmann, porque bueno, lo llamaron a última hora en Jeddah y se subió al coche el sábado, tengamos en cuenta también el rodaje previo de cada uno en un monoplaza de Fórmula 1. Porque claro, Colapinto se subió al coche en los libres 1 de Gran Bretaña y el año pasado probó un Fórmula 1 en Abu Dhabi y tal, vale. Pero lo de Wehrmann, ¿cuántos Fórmula 1 ha probado ya? Que el año pasado probó el SF21 del año 2021. Tuvo sesiones de libres, si no recuerdo mal, tuvo 2. Estuvo en los test de Abu Dhabi también, si no recuerdo mal. Este año, a finales de enero, tuvo un test con el Ferrari F175 en Barcelona. O sea, hablamos ya de haber probado un coche de 2022 con efecto suelo, con el reglamento que tenemos a día de hoy. O sea, la de test que ha hecho Wehrmann. Y bueno, ya no entremos en posterior a Gran Premio de Arabia Saudí, que si le prometieron 6 sesiones de libres este año, que si está haciendo test en Fiorano, que si tal. Bueno, la preparación que está teniendo Wehrmann en un Fórmula 1, la verdad que es una locura. Y no tiene ni punto de comparación con la preparación de Franco Colapinto. Si comparamos kilómetros en un Fórmula 1, ni punto de comparación, como decía. Así que, bueno, por ahí también un puntito a favor de Franco Colapinto. Es un hecho, no hay más. Pero bueno, recapitulemos un poco. Porque en cuanto a resultado respecto a su compañero de equipo y respecto al rendimiento del coche, yo creo que está claro que gana Colapinto. Hemos hecho ya los cálculos y tanto en diferencia con el compañero como por rendimiento del coche, ganó Colapinto. En cuanto a dificultad del desafío, vale que al tratarse de Jeddah y tan a última hora y tal, acepto que gana Wehrmann, 1-1. Pero en cuanto a preparación, como decía, Franco Colapinto está muy por detrás de Wehrmann y creo que por ahí tiene ese punto extra. Si hacemos la cuenta, yo creo que al final es un 2-1, porque además hay por ahí algún que otro empate, porque si valoramos también el espectáculo en la pista, pues bueno, yo creo que tanto Wehrmann como Colapinto dieron bastante espectáculo y por ahí les voy a dar el empate. Las cuentas que me salen son un 2-1 para Franco Colapinto. Vale. Pero entonces, ¿por qué la Fórmula 1 le da un 9, un sobresaliente a Wehrmann y un 7 a Colapinto? Porque a mí, como decía antes, es algo que no me entra en la cabeza. Y ya, bueno, analizamos un poquito, hemos analizado lo que ha pasado un poco en la pista y tal. Así que, ¿por qué no? Vamos a analizar un poco también lo que pasa fuera de la pista, que de hecho ya lo hemos hecho al principio de este programa, pero bueno. No sé, es que igual resulta que Wehrmann lo hizo increíblemente bien con los aficionados, igual fuera de la pista fue un completo fenómeno, no lo sé. Pero... oh, wait, resulta que Franco Colapinto fuera de la pista ha sido un completo fenómeno. Porque
como decía al principio de este programa, yo llevo unos cuantos días viendo los tweets que pone y es que me parece un absoluto fenómeno. Qué frescura, qué desparpajo. Le da igual poner lo que le da la gana. No tiene community manager que le diga lo que tiene que hacer. Es que es frescura para la Fórmula 1 y eso la verdad que se nota muchísimo porque ves las redes sociales de Franco Colapinto y se nota un montón el subidón que ha pegado en Twitter porque todo lo que ha hecho Franco repercute en la gente, captan a la gente, cautivan a la gente y si no, podéis ver esta comparativa que hay en pantalla ahora mismo y es que después de un gran premio de Fórmula 1, después de solo un fin de semana, Franco Colapinto tiene 303.000 seguidores y Oliverman 160.000. O sea, fíjate lo que ha cautivado Franco Colapinto a la afición fuera de la pista y lo que ha llamado la atención, que lo que ha subido en redes sociales es una auténtica locura. Y desde aquí quiero decir, por favor, a ver si se dan cuenta de todo esto los pilotos y dejan de ser robots. Tío, de verdad, hay que salirse un poquito del esquema. Que haya más pilotos con sangre y menos robots de la comunicación. Por favor, no todo el día es estoy muy contento con el equipo, tal. Hay que salirse un poco de la norma. Pero bueno, en fin, aparte de ese alegato que quería decir, volvamos un poquito a ese breve resumen porque si Franco Colapinto, en mi opinión, no lo hizo peor que Oliver Behrman en la pista, yo creo que está claro, como decía, que fuera de la pista fue un auténtico, está siendo un auténtico fenómeno. Así que no se me ocurre, de verdad que no se me ocurre, por qué hay tanta diferencia de nota por parte de los jueces de la Fórmula 1. Porque es que de verdad que no se me ocurre. O bueno, sí, se me ocurre una. Que no es inglés. Pero bueno, aquí está soymotor.com para analizar en detalle su debut y decir que al menos en mi opinión el debut de Franco Colapinto no fue peor que el de Oliver Behrman. Para mí, de verdad, como mínimo, creo que hay que darles ese empate. Creo que tuvieron los dos un debut magnífico y no hay que menospreciar con ese 7 que le han dado a Franco Colapinto, comparándolo con el 9 de Behrman, no hay que menospreciar a nadie, de verdad. Porque, bueno, a partir de aquí se puede debatir todo lo que queráis. Yo lo dejo al gusto de cada uno, pero como decía, para mí el debut de Franco Colapinto no fue peor que el de Oliver Behrman.